Hoy te platicaré de los ataques a bares en Acapulco. Ante el aumento de la violencia en Acapulco Guerrero, uno de los destinos turísticos favoritos de México, el gobierno federal decidió reforzar la presencia de elementos de la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad de los visitantes. Sin embargo, durante las 2 semanas de las vacaciones del calendario escolar, la inseguridad no solo no disminuyó, sino que fueron reportados varios ataques en bares, restaurantes y playas en contra de trabajadores del sector turístico, transportistas y hasta turistas. En este video te platicaré de la ola de inseguridad que vivió Acapulco durante estas vacaciones. Bienvenidos, el Caporal del 17 de abril, comenzamos. Balaceras en bares, un líder transportista asesinado cuando pegaba publicidad para promover a Claudia Sheinbaum. Así cerró este destino turístico, Acapulco, las vacaciones del calendario escolar. Lo que acabas de ver es la movilización de clientes en el bar La Norteña, uno de los 3 bares con balaceras la madrugada de ayer. Te muestro en pantalla la ubicación de este lugar. De este bar, como puedes notar, se encuentra sobre la avenida costera Miguel Alemán. Al sur, a unos cuantos metros, está la playa. Aunque se trata de la única agresión de los bares reportados ayer, del cual hay un video disponible, aquí no fue reportada ni una sola persona herida, ni mucho menos personas sin vida. Otro negocio atacado en donde sí hubo 2 personas lesionadas fue el bar Mat, que también está sobre la misma avenida, y aquí los hombres armados dejaron a 2 personas heridas. Casi al mismo tiempo fue reportada otra agresión en el bar Singapur. Este se encuentra, como puedes notar, en la zona de la Condesa de Acapulco. Aquí, hombres armados a bordo de un auto blanco llegaron al negocio, dispararon en contra del bar. El balance de esta agresión fue de 5 personas heridas. En total, por las agresiones en bares la madrugada de ayer, hubo 7 personas heridas, 6 de ellas hombres, una mujer. La policía turística fue la que se encargó de trasladar a los heridos a los hospitales. Sin embargo, sobre los agresores no ha sido reportada una sola detención, ni tampoco se ha informado de sus identidades ni de a qué grupos delictivos pertenecen. También en Acapulco, ya no en la zona turística, sino en la comunidad de La Sabana, los habitantes amanecieron ayer con 2 bolsas negras llenas de restos humanos, con 2 cartulinas escritas también por la delincuencia organizada. Como justo el resultado de todos estos casos, aquí tampoco hubo detenidos y no ha sido informado por las autoridades cuántas víctimas había en esas bolsas. Este hallazgo fue hecho entre la noche del sábado y los primeros minutos de ayer. Mientras que en la playa La Angosta, de hecho te muestro imágenes de la movilización de los elementos, tanto municipales como estatales como federales. La tarde del sábado varios hombres armados llegaron en una lancha a un restaurante y atacaron a tiros a un mesero que murió cuando era atendido en el hospital. Así estuvo el clima de inseguridad una semana después de la Semana Santa. De hecho, para todas estas vacaciones del calendario escolar, para todas estas 2 semanas, con el objetivo de garantizar seguridad, los trabajos, se ampliaron los trabajos de seguridad y de vigilancia en Acapulco, fueron reforzados por casi 1000 elementos de la Guardia Nacional. Aquí vemos la policía estatal recorriendo las playas, las cuatrimotos. Este recorrido es para toda la zona de playa. Que tengan esa tranquilidad y esa seguridad de la cual todos buscan. Estamos hablando de 1000 elementos adicionales a los que ya había en Acapulco, además de la movilización de la mayor cantidad posible de policías estatales para estar al tanto de lo que ocurre en el municipio y cuidar a los turistas, la llegada de los turistas. Pues resulta que pese a la presencia de elementos federales, tan solo entre la noche del jueves y la madrugada del Viernes Santo fueron asesinadas 5 personas en este municipio, y una de ellas era un turista que cenaba con su familia en un restaurante en el fraccionamiento Las Playas. Sobre estos temas te traje este video a este canal, lo estás viendo la imagen miniatura en pantalla, que fue
toda la movilización previa a la Semana Santa y todos los casos de inseguridad que estuvieron registrando, motivo por el cual entonces fue que reforzaron las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, la vigilancia en Acapulco. Y justo te platiqué del blindaje por las vacaciones, que ahora que ya han terminado podemos notar que la violencia no disminuyó. Y permíteme platicarte de uno de los casos más relevantes de este fin de semana, el del líder de taxistas Omar Reyes. Este sábado salió a pegar carteles a los automóviles, carteles con la imagen de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como parte de ese proselitismo que están realizando fuera de periodos de campaña y de precampaña, pero que ya abundan desde hace algunos meses. Según han informado las autoridades, cuando el líder de los transportistas, de los taxistas, estaba pegando propaganda, se le acercó una camioneta en la que viajaban 2 personas. Una de ellas sacó un rifle de asalto y le disparó. Y se fueron ambas personas. Los agresores se fueron sin ser identificados, ni mucho menos detenidos. El padre de la víctima, Ventura Reyes Uriostegui, que por cierto él fundó la Unión de Trabajadores Agrícolas en Guerrero, él le exigió a las autoridades estatales y federales justicia por la muerte de su hijo y anunció una serie de acciones para presionar a las autoridades del mismo partido al cual su hijo estaba apoyando al momento de su muerte. Te muestro en pantalla también movilización producto de esta agresión, posterior a esta agresión. Así la situación en Acapulco, Guerrero, sin y a pesar del refuerzo de la vigilancia con elementos federales y estatales. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.